No, hija. Ya. Bueno, vamos a dar inicio entonces en esta clase a la unidad 2, que se llama derivación parcial. Y ustedes dirán, ¿por qué no es derivada nomás? Porque tiene una aplicación bien particular respecto de las derivadas que ustedes manejaban en cálculo 1. En cálculo 1 se manejaba la derivada para funciones de una sola variable independiente. Y igual a f de x, ustedes ya determinaban su derivada, que era de y de x. Es decir, solamente para una función de una variable. Aquí en cálculo 2 se llama derivación parcial porque derivamos funciones de 2, 3, 4, 5, 6, n variables. ¿Y por qué parcial? Porque escogemos sobre cuál variable independiente vamos a derivar y las demás las mantenemos constante. Es decir, derivamos parcialmente respecto de la variable que queremos y las demás las mantenemos constantes. Por eso se llama derivada parcial. Se deriva respecto de una variable y se mantienen constantes las demás variables. Bueno, con esa introducción vamos a ver qué es una derivada parcial. Es la aplicación, dice, de una derivada ordinaria a funciones de varias variables. Derivada ordinaria, la que ustedes conocen. Entonces, es aplicable a funciones de varias variables. Para realizar una derivada parcial de una función de varias variables, primero se debe elegir la variable independiente sobre la cual se va a derivar, manteniendo constante las demás variables. Es decir, si tengo una función de 3 variables, por ejemplo, f de x, y, z, y yo elijo derivar sobre la variable x, derivo sobre esa variable y y z las dejo constantes, las mantengo constantes, ¿no? Por eso se llama derivada parcial. Bueno, más adelante vamos a hacer ejercicio de tal manera que ustedes entiendan y comprendan bien este concepto. Símbolo de la derivada parcial. El símbolo de la derivada parcial es este de acá. No sé cómo lo llamarán ustedes, eta, beta, no sé. Pero este es el símbolo de la derivada parcial, que significa derivada parcial de. Así se lee, ¿no? Derivada parcial de. Entonces, este es el símbolo de la derivada parcial. Si yo tengo una función de dos variables independientes, voy a tener dos derivadas. Si tengo una función de tres variables independientes, voy a tener tres derivadas, porque tengo que derivar cada una de las variables independientes. ¿Cómo se lee esta derivada? Esta derivada se lee derivada parcial de la función z igual a f de xy respecto de la variable independiente x. Así se lee esta derivada. Esta derivada se lee derivada parcial de la función z igual a f de xy respecto de la variable independiente y. Entonces, tengo dos variables independientes, voy a tener dos derivadas. Aquí tengo una función de tres variables independientes, w igual a f de x, y, z. Entonces, esta derivada se llama derivada parcial de la función w igual a f de x, y, z respecto de la variable independiente x. Y así sucesivamente, derivada parcial de la función w igual a f de x, y, z respecto de la variable independiente y. Y finalmente a esta expresión derivada parcial de la función w igual a f de xy respecto de la variable independiente z. Tengo tres variables independientes, tengo que tener tres derivadas, porque cada una de ellas debe ser derivada. ¿Se ha entendido hasta ahí, jóvenes? Sí, 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 hija. Bueno, recuerdan ustedes que en la unidad 1 hablábamos de la clasificación de las funciones.
Y decíamos que las funciones se clasifican en funciones explícitas y funciones implícitas. Yo les decía que derivar una función explícita era diferente de derivar una función implícita. Por eso la necesidad de que ustedes tendrían que identificar bien cuándo una función es explícita y cuándo una función es implícita. Bueno, de acuerdo a esos conceptos que le había manifestado, yo tengo, primero vamos a derivar las funciones explícitas y más adelante vamos a derivar las funciones implícitas. Derivadas parciales de funciones explícitas. ¿Cómo se derivan las funciones explícitas? Todas las reglas de derivación de funciones de una variable aplicadas en cálculo 1 también se utilizan en derivadas de varias variables. Entonces, todas las reglas de derivación, la tablita que ustedes manejaban en cálculo 1, también se aplica en funciones de varias variables. Vamos a ver un ejemplo. Tengo una función de dos variables, z igual a x al cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánta derivada voy a tener? ¿O tengo que tener? Dos. Dos, ¿no? Si tengo dos variables independientes acá, tengo que tener dos derivadas. Parcial de la función respecto de x y parcial de la función respecto de y, ¿no? Vamos a derivar respecto de x. Primero vamos a derivar respecto de x esta función. Parcial de z respecto de x va a ser igual. Se deriva, dice la teoría, para realizar una derivada parcial de una función de varias variables, primero se debe elegir la variable independiente sobre la cual se va a derivar, manteniendo constante las demás variables. ¿Cuál es la variable que hemos elegido para derivar? X. Entonces derivamos respecto de X toda esta expresión y las otras variables las mantenemos constantes. ¿Cuál es la derivada de X al cuadrado respecto de X? ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de X al cuadrado? Si derivamos respecto de X, ¿cuál es su derivada? 2x. ¿Cómo? 2x. 2x. Pero yo le voy a mostrar un concepto que ustedes tienen que agarrarlo y de aquí para adelante poder identificar bien. X a la n, si ustedes buscan su tablita, X a la n es igual a n por X a la n menos 1 por X'. ¿Qué viene a ser X'? La derivada de este argumento, ¿no? Entonces, si yo tengo X al cuadrado, la derivada sería bajo el 2, X, este exponente disminuye 1, 2 menos 1, así sería, por la derivada de este argumento. La derivada de X, ¿cuánto es? 1. Esa es la derivada. Por eso es que ustedes dicen que la derivada de X al cuadrado es 2x. 2 menos 1, 1, y aquí me quedaría 2x multiplicado por 1 me da 2x. Por eso es que la derivada de x al cuadrado es 2x. Pero tienen que seguir este procedimiento, ¿ya? En este caso no hay ningún problema, pero ya van a haber casos donde ustedes se pueden confundir. Entonces, esta regla de derivación, ustedes tienen que tenerla muy en cuenta. En algunas tablas no viene así. Directamente dice x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Nada más. Es por x', por la derivada del argumento. ¿Ya? Le hago una aclaración aquí. Ya vamos a ver más adelante. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿quedó claro este concepto, no? ¿O no? Sí. Ingeniero. Ingeniero. Ya, lo vamos a admitir a todos los demás. Pasando 10 minutos voy a admitir a todos. No voy a estar admitiendo cada rato.
¿Ya? Bueno, ahora se cierra del todo. Bueno, vámonos al ejercicio. Entonces, la derivada de este término respecto de x es 2x. Y la derivada de este término respecto de x, ¿cuánto es? Es 0. 0. ¿Por qué? Porque este término, fíjense, contiene la variable y, no contiene ni una variable x. Y dice la teoría, manteniendo constante las demás variables. Y si esto es una constante, ¿cuál es la derivada de una constante? 0, ¿no? ¿Se entendió? Entonces, la derivada de esta función respecto de x es 2x. Vámonos a la derivada respecto de y. Voy a derivar respecto de y. ¿Cuánto es la derivada de este término respecto de y? 0. 0, porque no contiene la variable y. Y la derivada de este término respecto de y es 2y. Por lo tanto, la derivada de la función respecto de y es igual a 2y. ¿Se ha entendido o no? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Vamos a otro ejercicio. 3x cuadrado y más 5xy cuadrado más 6. Igual es una función de dos variables, ¿no? Entonces voy a tener dos derivadas. Parcial de la función respecto de x y parcial de la función respecto de y. Bueno, voy a derivar esta función respecto de x. ¿Cuál es la derivada del primer término respecto de x? Aquí tengo una x al cuadrado. Bajo el 2, 2 por 3, 6. X disminuye 1 y y permanece constante. Y alguien me dirá, ¿por qué y no es 0? Porque y no hay un signo que lo separe aquí. Y está multiplicando a 3x al cuadrado. Cuando está multiplicando, permanece constante. ¿Se entiende o no? Perdón. Sí, ingeniero. Ya, más, ¿cuál es la derivada de este término respecto de x? La derivada de x es 1, que multiplica 5, 5. Como y cuadrado está multiplicando, permanece y cuadrado constante. Más la derivada de esta constante, que viene a ser 0. 0. Entonces, la derivada de la función respecto de x es 6xy más 5y cuadrado. ¿Sí? Sí. ¿Alguien preguntaba? Bueno, nadie, ¿no? Vamos a la derivada respecto de y, de esta función. La derivada del primer término respecto de y, ¿cuánto? La derivada de y, 1, que multiplica a 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Más, ¿cuál es la derivada respecto de y de este término? Aquí tenemos un y cuadrado. Baja el 2. 2 por 5, 10. Y es 10. 10x. X permanece constante y y disminuye 1. XY. Más la derivada de 6, 0. Entonces la derivada de la función respecto de y es 3x al cuadrado más 10xy. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, Sí, ingeniero. está bien. Vamos a ver a esta otra. Tenemos una función x menos y sobre x más y. Queremos que derivemos esto. Aquí es igual esa derivada. Ustedes tienen la tablita acá. Derivada de un cociente. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador por denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar por derivada del denominador. ¿No? Aplican esta tablita aquí para derivada de un cociente. Hacemos eso entonces. Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. ¿No? Vamos a derivar primero respecto de x. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de x. ¿Cuánto es? Derivada del numerador respecto de x. ¿Cuánto es? 1. 1.
¿Por qué? Porque la derivada de X es 1 y la derivada de Y es 0, porque está separada por un signo. Entonces, esto es 0. Entonces, la derivada del numerador es 1. Ahí está. Por denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador respecto de X. ¿Cuánto es? 1 también. 1 también. Fíjense, la derivada de X es 1 y esta su derivada respecto de X es 0. Menos 1 por numerador sin derivar. Hacemos las operaciones y tenemos la expresión de acá. Vamos a ver la derivada de la función z respecto de y. Denominador al cuadrado. Ahí está, denominador al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada del numerador respecto de y? Menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x respecto de y es 0 y la derivada de y es 1. Por el menos 1. Esa es la derivada del numerador respecto de y por denominador sin derivar. Menos, ¿cuánto es la derivada del denominador respecto de y? 1. 1, ¿no? Aquí es 1, esto es 0. Menos 1 por numerador sin derivar. Numerador sin derivar. Hacemos las operaciones y nos sale esta expresión. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Nos vamos con otra función. Z igual a raíz de x cuadrado menos y cuadrado sobre x más y. Aplicamos la regla de derivación función sobre función, es decir, igual método que hemos hecho todo acá. La misma regla de derivación. ¿Ya? Solo que acá le voy a explicar cómo derivar una raíz. Para aquellos que no han entendido, yo sé que muchos ya lo tienen claro ese concepto, pero para aquellos que no han entendido todavía ese concepto, cuando ustedes pueden aplicar tablas, pero yo no soy muy amigo de las tablas para sabérmela de memoria. O de repente por ahí le pelo en la aplicación de tablas. Entonces yo manejo conceptos generales. Siempre que deriven una raíz, lo tienen que expresar como exponente al radical, ¿no? Esto siempre a la U medio, ¿no? Entonces, si queremos derivar respecto de X, aplicamos este concepto de acá. Bajo el denominador, bajo el exponente, ¿no? Sería un medio x al cuadrado menos y cuadrado. ¿Y este cuánto disminuye? 1. 1. ¿Cuánto es un medio menos 1? Menos un medio. Menos un medio. Disminuye 1 por la derivada del argumento, dice acá. Por la derivada de esto. Entonces, por la derivada de esto respecto de x. ¿Cuánto es la derivada de eso respecto de x? 2. ¿Cuánto? 2x. 2. ¿2 qué? 2x. 2x, pues hablen completo. 2x. ¿No? Entonces, esa es la derivada de esto respecto de x. Esta. Que podemos hacer de esta manera también. Tachar el 2 y esto lo podemos expresar así. Pero ya eso es un trabajo que lo podemos hacer de acuerdo a lo que nos pida. Una demostración, por ejemplo, ahí tenemos que expresar en su mínima expresión, para la redundancia. ¿Esto es igual a esto o no? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo?
Sí. Ya. Entonces, esta es la manera correcta de derivar. Esto se deriva así. Primero se lo pone como exponente y esto ya se deriva como sabemos o interpretamos la regla de derivación. Entonces, con ese concepto nos vamos acá. ¿Están sacando fotos de esto, no? ¿O no? Son conceptos importantes. Sí, ingeniero. Bueno, vámonos al ejercicio. Entonces, denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Mentalmente nosotros lo ponemos como exponente. Decimos que esto es igual a x al cuadrado menos y cuadrado elevado a la 1 medio. ¿No? Mentalmente. Bajo el 1 medio, x al cuadrado menos y cuadrado elevado a la menos 1 medio, porque disminuye 1, por la derivada del argumento 2x. Esa es la derivada del numerador. Por denominador sin derivar. Ahí está. Menos, dice la fórmula. La derivada del denominador respecto de x, ¿cuánto es? 1. 1. La derivada del denominador respecto de x, esto es 1, esto es 0. Entonces es 1 menos 1 por numerador sin derivar. Hacemos las operaciones y llegamos a esto. Aquí hemos hecho lo mismo que yo pasé esto abajo, ¿verdad? Entonces aquí hemos hecho lo mismo. ¿No? Bueno. ¿Se ha entendido o no? Sí, ingeniero. Ya. Vámonos a la derivada respecto de y. Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. ¿Cuál es la derivada del numerador respecto de y? Esto mentalmente nosotros decimos que esto es igual a la 1 medio. Bajamos el 1 medio, x al cuadrado menos y cuadrado, 1 medio menos 1 a la menos 1 medio por la derivada del argumento respecto de y. ¿Cuánto es la derivada del argumento respecto de y? Esto es 0, esto es menos 2y. Menos 2y. Esa es la derivada del numerador respecto de y, por denominador sin derivar. Por denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador respecto de y. Esto es 0, esto es 1. Entonces, menos 1 por numerador sin derivar. Hacemos las operaciones y tenemos esta expresión. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a otro. Otro ejercicio. Logaritmo de raíz de x al cuadrado menos y cuadrado sobre x más y. Es decir, le he puesto logaritmo a esto. ¿No? A esa expresión anterior que hemos derivado, le he puesto logaritmo. Entonces, ustedes pueden aplicar la tabla, por ejemplo, aplicar este concepto. Ahorita se lo voy a mostrar. ¿Dónde está el logaritmo de logaritmo natural? Por ahí debe estar. No está en esta tabla, parece. Hay algunas tablas que no aparecen todas, ¿no? Aquí está. Logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Fíjense. Logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Así vienen las tablas. Entonces yo le voy a hacer esta aclaración. Vámonos a... Fíjense clarito acá, ¿no? Logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Nada más dice. Bueno, vámonos a la pizarra. Logaritmo natural es lo mismo. Logaritmo natural de x, dice la tabla, que es igual a 1 sobre x. Y yo digo que lo que debería decir la tabla es que el logaritmo de x es igual a 1 sobre x por x'. Esa es la derivada del logaritmo de x. ¿Por qué? Porque si yo tengo, aquí digamos, no hay ningún problema. El logaritmo de x no hay ningún problema. ¿Por qué?
Porque si yo hallo la derivada de esto, sería 1 sobre x por la derivada de x, 1. ¿No? Y sería igual lo mismo a 1 sobre x. Pero si yo tengo logaritmo de x al cubo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la derivada de esto? 1 sobre eso, 1 sobre esa expresión, sería 1 sobre x al cubo. ¿Por qué más? Por la derivada de esta expresión. ¿Cuánto es la derivada de esta expresión? 3x cuadrado. Entonces, esto sería igual a 3 sobre x. Esa es la derivada del logaritmo de x al cubo. Que si hacíamos caso a esto, sería 1 sobre x al cubo, hermano. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, se entiende. Ya, entonces, esto es muy importante que ustedes tomen nota. Esta es la derivada del logaritmo de x. 1 sobre x por x'. 1 sobre eso por la derivada de esto, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, ¿Quedó claro, jóvenes? sí, ingeniero. Sí, Ya. ingeniero. Vamos, entonces ustedes pueden aplicar directo esa regla de derivación acá, pero se le va a hacer un poco tedioso por la división. Entonces, cuando tengan esta expresión así, logaritmo de un cociente, lo más factible es que ustedes lo hagan más fácil. Apliquen propiedad del logaritmo. Logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Cuando están en estas condiciones, ahí ya recién realizan sus derivadas. Aquí, por ejemplo, ya lo he expresado, el logaritmo de este cociente es igual al logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. En estas condiciones ya yo procedo a desarrollar mi derivada. Derivada respecto de x. Derivemos. Primero este término. Aquí igual la derivada del logaritmo de raíz de x cuadrado menos y cuadrado. Es igual a 1 sobre eso por la derivada de esta expresión. ¿Cuánto es la derivada de esa expresión? 1 medio de x al cuadrado menos y cuadrado elevado a la menos 1 medio por la derivada del argumento 2x. Estoy derivando respecto de x. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. ¿Cuánto es la derivada de logaritmo de x más y? 1 sobre x más y por la derivada de esta expresión respecto de x. ¿Cuánto es la derivada de esa expresión respecto de x? 1. 1. Por eso es que 1 por 1, 1. ¿No? Se mantiene el 1. Desarrollamos esto y aquí sale la raíz. ¿Por qué sale la raíz acá? A ver quién me puede decir. ¿Quién me puede decir por qué sale la raíz? Porque se multiplica 2 veces raíces y se Así es, elimina. así es. Este 2 se elimina con este 2. Aquí me queda x arriba, x. Y este que es negativo sale como positivo abajo. X cuadrado menos y cuadrado elevado a la 1 medio positivo. ¿Eso qué es? Es una raíz, ¿no? Raíz por raíz, raíz al cuadrado, el cuadrado se elimina con la raíz y queda esa expresión. ¿Se entendió? Sí. Ya. Vamos a la derivada respecto de y. ¿Cuál es la derivada respecto de y de este primer término? 1 sobre eso por la derivada de esto. Va a ser 1 medio de x al cuadrado menos y cuadrado elevado a la menos 1 medio por la derivada del argumento respecto de y. Esto es 0 y esto es menos 2y. ¿No? Menos 1 sobre esta expresión por la derivada de esta expresión respecto de y. Esto es 0, esto es 1. Por eso queda 1 más arriba. Hacemos las operaciones y llegamos a esta expresión final. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, eso es, con esto ustedes están habilitados para hacer cualquier
derivada parcial de funciones explícitas. Ya está en el práctico. Les ha llegado el práctico, ¿no? Sí, ingeniero, está en claro. Ya, Sí, ingeniero. ya. Pueden ir haciendo ya todas las derivadas de funciones explícitas, ya pueden hacerla ustedes. Así que, manos a la obra. Vamos con otro concepto o otro tipo de derivadas. Derivadas por definición. Derivadas parciales por definición. ¿Quién se acuerda a qué era igual dy de x por definición en cálculo 1? ¿A qué era igual? ¿Quién me puede decir? Ustedes han tenido que pasar, porque han pasado derivadas, pues, ¿no? ¿A qué era igual dy de x por definición? Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. A eso era igual, ¿no? ¿O no? Si revisan sus apuntes, van a tener que esa es la expresión para dy de x por definición. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Aquí tenemos un concepto parecido. Si tenemos una función de dos variables, la derivada según la variable x va a ser igual al límite cuando delta x, la variable que hemos elegido, ¿no? Cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, incrementamos delta x. Y permanece constante. Y permanece constante. Solamente incrementamos delta x. ¿Por qué? Porque estamos derivando respecto de x. Menos f de xy sobre delta x. Esa es la derivada parcial por definición respecto de x. La derivada parcial por definición respecto de y va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0 de f de x, y aquí incrementamos, en lugar de incrementar x, incremento y. Y más delta y menos f de xy sobre delta y. Bueno, para que entiendan esto, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo de aplicación. Allá la derivada por definición de la siguiente función. Z igual a 2x cuadrado y menos 3xy cuadrado más 5. Primero hallo la derivada respecto de x. Aplico la fórmula. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, y menos f de xy sobre delta x. Entonces, la derivada respecto de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, y viene a ser esta manera. Fíjense, pongo el 2, y en lugar de colocar x, como tengo que incrementar x, pongo x más delta x. X más delta x elevado al cuadrado. Y y permanece constante. Fíjense, y permanece constante. Menos 3. En lugar de colocar x, coloco x más delta x. Y y cuadrado permanece constante. Más 5. Eso sería esta parte de acá. X incrementado. Menos, dice la fórmula, menos f de xy. ¿Cuál es f de xy? Toda esta función. Toda esa función. Sobre delta x. ¿Se entendió, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Entendió. Ya. Solamente se incrementa delta x cuando estamos derivando respecto de x. Y cuando derivemos respecto a y, obviamente vamos a incrementar y más delta y, ¿no? Y x va a permanecer constante. Bueno, estamos aquí. Hacemos esta operación del cuadrado de la suma de dos números o de dos expresiones. Desarrollamos. Hacemos las multiplicaciones de paréntesis. Aquí está. Y llegamos acá. Acá, fíjense, podemos eliminar términos semejantes que tengan signos opuestos. El menos 2x cuadrado y, ¿con cuál podemos eliminar? Menos 2x cuadrado y con 2x cuadrado y. Eliminado. 3xy cuadrado con menos 3xy cuadrado. Eliminado.
Menos 5 con más 5, eliminado. Y procedemos a factorizar delta X. Con los términos que me quedan, factorizo delta X. Aquí, por ejemplo, en este término, factorizo delta X, me queda 4XY. 4XY. Aquí factorizo delta X y me queda un delta X, ¿no? Sería 2Y por delta X. Aquí factorizo delta X y me quedaría 3Y cuadrado, menos 3Y cuadrado. Paréntesis, porque los demás se han eliminado, sobre delta X, sobre delta X. Elimino delta X con delta X y aplico el límite. Vuelvo a reiterar, elimino este delta X con este delta X, aplico el límite a esta expresión. Delta X 0, entonces este término se me hace 0, porque tiene delta X, ¿no? 0. ¿Qué me quedaría? 4XY menos 3Y cuadrado. 4XY menos 3Y cuadrado. Esa es la derivada respecto de X por definición. Comprobemos. Vámonos aquí. Derivemos este término respecto de X. ¿Cuánto sería? Baja el 2. 2 por 2, 4. X disminuye 1 y Y permanece constante. 4XY. 4XY. Segundo término, respecto de X. La derivada de X 1. 1 por 3, 3. 3Y cuadrado. Menos 3Y cuadrado. Menos 3Y cuadrado. Ahí está. Y la derivada de 5 es 0. Entonces, hemos comprobado que esta derivada está correcta. La hemos hecho por definición, no por expresión directa de realización. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. Ya, si quedó claro, ustedes lo hacen respecto de Y. Ya, esto van a derivar por definición, lo van a derivar respecto de Y, para que vayan practicando. ¿Ya? Y ahí vamos a quedar porque el material que tenemos es interpretación geométrica de la derivada que vamos a llevar la próxima clase. ¿Les parece? está bien, ingeniero. ¿Se ha entendido la clase? Sí, ingeniero, se entendió. Sí, ingeniero, se Sí, entendió. ingeniero, se entendió. Ya. Ok, vamos entonces ya haciendo los ejercicios del práctico de derivada que usted ya lo tiene claro. Ya pueden ir haciendo para no perder el hilo. Cualquier duda, cualquier... pregunten a su ayudante. ¿Ya? Bueno, jóvenes, vamos a empezar. Yo estoy en mi oficina, voy a empezar mi labor del día. Nos vemos el día lunes a las 7:15, ¿no? ¿Está bien? Sí, está bien, ingeniero. Ingeniero. Bueno, Sí, jóvenes, ingeniero. bendiciones para todos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Gracias. Hasta Un buen día. luego. Ingeniero. Buen día, buen día.